bienvenidos a nuestra senda filosófica una vez más. Hoy vamos a cerrar la disertación sobre el saber crítico y la filosofía. Disertación que iniciamos la semana pasada. Hemos venido hablando sobre los distintos tipos de saber, el saber crítico, el saber vulgar, el saber crítico y el saber científico. Sobre este último apenas haremos una muy breve mención al tema, ya que nos interesa sobre todo destacar el tema del saber crítico. Y hoy vamos a cerrar el tema como tal. Así que de esta manera les doy la bienvenida una vez más a nuestra senda filosófica y empezamos en términos de continuidad a hacer el tratamiento de nuestro tema del día de hoy. La crítica, es decir, el análisis, examen y valoración, opera para evitar la intromisión de todo factor subjetivo. En el saber crítico domina la exigencia simplemente teorética, el puro saber y su fundamentación, y aspira a ser universalmente válido. Esto quiere decir que en el saber crítico no puede haber subjetividad. Las cosas no dependen de cómo yo las vea, de cómo a mí me parece que son, porque si no, ese discernimiento mismo, el análisis detallado, el estudio minucioso de las cosas, partiendo de la crítica como tal, no tendría ningún sentido. Si yo pretendo que las cosas sean como a mí me parece que son, simplemente me quedo en el saber vulgar, pero no puede desarrollarse una actividad filosófica sin saber crítico, sin discernimiento, sin razonamiento, sin una visión ordenada, sistemática, profunda de las cosas, partiendo de las cosas mismas, buscando la forma de saber cómo son las cosas en sí mismas y, como acabo de expresarlo, no pretendiendo que sean como a mí me parece que son. Por eso se habla de que no se permite la intromisión de ningún factor subjetivo, opiniones, pareceres, emociones, sentimientos, nada de eso tiene cabida en el saber crítico. El saber crítico, por esta misma razón, pretende lograr la más rigurosa objetividad, porque lo que busca es saber cómo son realmente las cosas, que se revelen tal como son en sí mismas y no meramente como nos parece que son. Quizá esa subjetividad del saber crítico en el fondo no sea más que un desideratum, una pretensión, un ideal que el hombre solo raramente y de manera relativamente inadecuada pueda lograr, como parece mostrarlo la historia misma de la ciencia y de la filosofía, pero como exigencia está siempre presente en el saber crítico. Este punto particular, esta parte en particular, yo la había explicado la semana pasada, y acá hay un hecho que es muy, muy real, ¿ok? Cuando decimos que hay una aspiración desde el punto de vista de la objetividad, ¿verdad? Esa aspiración a conocer las cosas en sí mismas, esa necesidad de partir del saber crítico para descubrir la verdadera naturaleza de las cosas,
aun cuando no se logre en todo momento. Ese es principio fundamental y condición muy necesaria para poder filosofar. Si no nos plantamos en esa meta, nunca vamos a poder iniciar un camino de verdadero desarrollo de la filosofía, más allá de que no todo el tiempo vamos a lograr lo que nos proponemos en ese sentido. Entonces, resulta evidente que mientras el saber vulgar está presente en todas las circunstancias de nuestra existencia, el saber crítico solo se da en ciertos momentos de nuestra vida, cuando deliberadamente se asume la posición teorética, tal como ocurre con la ciencia y con la filosofía. Asumir una posición teorética es asumir una función reflexiva, desde lo racional, de búsqueda del conocimiento. Y toda búsqueda del conocimiento requiere método y reglas. Estos son dos rasgos fundamentales del saber crítico. Sin eso, seguimos plantados en el saber vulgar. ¿Ok? Que ya sabemos que es asistemático, espontáneo, cotidiano, una resultante de ciertas características culturales de la sociedad de la que somos parte, etc. Entonces, cuando queremos plantarnos en el saber crítico, ya tenemos que tener una visión metódica, ordenada, regida por normas y, sobre todo, entender que si quiero desarrollar un saber crítico, debo fijar la posición teorética tomando como base las cosas, el objetivo de mi análisis, de mi estudio, de mi visión racional, debidamente ordenada y orientada hacia la búsqueda del conocimiento. De lo contrario, no se puede hablar de crítica, no puede haber ese discernimiento, esa separación, esa búsqueda de comprensión de los componentes de un todo para conocer su naturaleza, su funcionalidad y su incidencia en el resto de las partes. Y esto es importante, ya lo habíamos mencionado también, tenerlo como un breve recordatorio. El saber crítico tampoco es un saber compartido por todos los miembros de una sociedad o época determinada, sino solo por aquellos miembros del grupo que se dedican a la actividad crítica, es decir, los hombres de ciencia y los filósofos. Claro, no todo el mundo de manera consciente e intencionada parte del saber crítico para el desenvolvimiento en su cotidianidad. Ese es un trabajo que es intencionado y por eso se dice que no todo el mundo lo comparte. El científico y el filósofo, cuando se fijan en tal posición, en el hecho de actuar como científico y en el hecho de actuar como filósofo, aplican el saber crítico solo en ese momento, ¿ok? Solo en ese momento. Solo en tanto que se dediquen a la actividad, solo en los momentos en que se encuentren en la actitud crítica. ¿Por qué? Porque un científico fuera del laboratorio, de su sitio de trabajo, un filósofo fuera de su área de trabajo, ambos se comportan tan espontáneamente como los demás. ¿Ok? Entonces también caen en una actitud de saber vulgar en el sentido de que no están en un trabajo de análisis, de estudio teorético, de búsqueda intencionada del conocimiento, sino que se suman a la actitud del saber vulgar, entendido vulgar como común de todas las personas. Entonces, el bioquímico que se come un trozo de carne no saborea proteínas. En el momento en que está comiendo, no está analizando la composición química de la carne para entender qué es lo que se está comiendo. Entonces, fíjense ustedes que esa es
Esa es la diferencia, ¿no? Ahora hay otro detalle importante, y es que el saber crítico suele contradecir el sentido común, ¿ok? Basta pensar en algunos conocimientos y teorías científicos y filosóficos para advertirlo. Porque según el sentido común, por ejemplo, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero la astronomía enseña que el sol ni sale ni se oculta, sino que ello es una ilusión resultante del movimiento giratorio de la Tierra sobre su propio eje. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es esto, porque desde la perspectiva del sentido común, cualquier persona nos pregunta a nosotros, ¿por dónde sale el sol acá? Y yo le digo, hacia allá, hacia donde está aquella montaña. ¿Y dónde se oculta? El sentido contrario, hacia donde está aquella. Bueno, eso es sentido común, pero eso desde el saber crítico no tiene sentido común. ¿Por qué? Porque si nos plantamos en una posición teorética, en una posición de pensamiento crítico, en una posición científica, sabemos que el sol ni sale ni se oculta, sino que nos da la ilusión o la sensación de que sale y se oculta por el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, que nos cambia de posición en la medida en que gira a cada segundo. Entonces, para yo entender que eso no es así, que el sol no sale ni se oculta, tengo que verlo desde una postura crítica, desde una postura objetiva, y entender realmente que no es eso lo que ocurre. También el sentido común, y no solo el sentido común, sostiene que cualquier todo es mayor que cualquiera de sus partes. Pero una rama de las matemáticas, la teoría de los conjuntos, enseña que hay ciertos todos cuyas partes no son menores. Entonces fíjense ustedes cómo desde muchas perspectivas, desde muchas áreas del conocimiento, el saber crítico se encarga de decirnos y demostrarnos con argumentos comprobables que las cosas no son predominantemente como nos las enseña el sentido común, que acá también podríamos poner a la par, como decir como nos las enseña el saber vulgar. Y ese es el gran valor del saber crítico, llevarnos a ver las cosas desde las cosas mismas, y en esto hay que insistir demasiado. O sea, vivir de una constante objetividad. Yo quizá me atrevería a decir que pensar con cabeza fría, racional, estrictamente racional, que es lo mismo que decir que echar a un lado las emociones, los sentimientos, la subjetividad, la opinión, el parecer. He insistido mucho en esto. ¿Por qué? Porque todo eso que acabo de mencionar, que son componentes propios o características o rasgos propios del saber vulgar, me obstruyen la posibilidad de vivir dentro de un pensamiento crítico, que es el que me va a permitir desarrollar conocimiento, asumir una postura teorética, desarrollar conocimiento que luego va a ser aplicado a la realidad, a la cotidianidad. Ok, vamos a continuar acá con la base teórica que estoy tomando como base. Para tomar un ejemplo extraído del campo de la filosofía, el sentido común supone que el espacio es una realidad independiente del espíritu humano. Pero Kant sostiene, diciendo las cosas de manera rudimentaria, inexacta, que hay espacio solamente porque hay sujetos humanos que conocen, que el espacio es una especie de proyección del hombre sobre las cosas, de manera tal que si por arte de magia se suprimiese a todos los sujetos humanos, automáticamente dejaría de haber espacio. Este no tiene existencia, sino solamente como modo subjetivo de intuición. Este ejemplo está perfecto. Nosotros decimos, sí, hay espacio. Ajá. ¿De qué partimos? De una visión nuestra subjetiva, ¿verdad? De que
hay componentes de la realidad, de que hay separación, hay un vacío. Vamos a definirlo de esa manera, un vacío entre las cosas. Y ese vacío, ese distanciamiento entre una cosa y otra, es lo que me lleva desde el sentido común, desde la subjetividad, a decir que hay espacio. Pero Kant dice que no, que eso es un concepto, una visión estrictamente humana, que en realidad ese espacio, ese distanciamiento, ese vacío es una ilusión, que eso no existe y que si nosotros como seres humanos desapareciéramos de la faz de la tierra, nadie hablaría de espacio. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que este es un ejemplo que me ilustra perfectamente todo lo que vengo diciendo desde el principio de la disertación. Es decir, esa contrastación entre la forma de ver las cosas desde el sentido común y la forma de verlas desde el pensamiento o el saber crítico. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente también, ¿no? En el saber crítico, pues necesariamente hay una complejidad, hay una profundidad, porque no todos los filósofos, no todos los científicos tienen una misma visión sobre la realidad. Y justamente esa es una de las razones por las que el saber crítico busca comprobar la universalidad de las cosas. Es decir, ¿quién tiene razón? Kant me dice que el espacio no existe. San Agustín, por otra parte, tiene otra forma de decir que prácticamente lo más efímero de nuestras tres visiones o dimensiones del espacio es el presente, que vive como apretado, acorralado, aprisionado entre el pasado como memoria y el futuro como proyección. Y el presente está ahí que apenas tiene, casi que ni se nota. Entonces, fíjense lo importante que es esto también, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el pensamiento crítico, desde el saber crítico, no hay una sola visión de la realidad. Y eso lo notamos nosotros, por ejemplo, en la cantidad de tendencias filosóficas que se han desarrollado y que se siguen desarrollando a lo largo de la historia, en la cantidad de posturas científicas también, ¿ok? Entonces, incluso cuando tratamos el tema de la evolución, nos conseguimos con el que dice que la generación espontánea, nos encontramos con el que dice que lo que hace que nos comportemos como lo hacemos es nuestra genética, los que dicen que no es la genética, que es que el ambiente incide, los que dicen que es una mezcla de ambas cosas. Fíjense que en las mismas tendencias o en la misma corriente filosófica, esa postura tan radical, posturas críticas, fíjense ustedes, entre el racionalismo y el empirismo, ¿ok? Los racionalistas es la razón, la que me permite adquirir conocimiento. Los empiristas no, es la experiencia, no es la razón. Y Manuel Cambieni los agarra, les dice, tómense de la mano porque ambos tienen algo de razón. Y tanto el raciocinio como la experiencia desempeñan un papel fundamental en la adquisición del conocimiento. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que en el saber crítico no existen tampoco esos acuerdos unánimes. Hay encuentros, hay choques, hay divergencia de posiciones, pero esas posiciones se fijan partiendo de una objetividad, no de una subjetividad. No es porque a mí me parece, no es porque al racionalista le parece que es la razón, no porque al empirista le parece que es la razón, no. Es que hay fundamentos, hay argumentos, y quizá una de las posturas más famosas en ese sentido es la de Renato Descartes, con su famosa duda metódica, con su método cartesiano, que incuestionablemente es base fundamental para la ciencia. Desde que él desarrolló ese método, eso se convirtió en el santo grial del desarrollo de la actividad científica. Ok, entonces, se adelantó que ambos tipos de saber, el vulgar y el crítico, marchan frecuentemente entrelazados el uno con el otro, y en efecto sufren diversos tipos de influencias recíprocas, de modo tal que en muchos casos puede presentarse la duda acerca de si determinado conocimiento pertenece a una u otra forma de saber.
Bueno, ambos saberes están incididos, ¿ok? Pues indudablemente, ahí colocábamos el ejemplo de la persona que se sienta a comer carne, que es una postura, el científico, que es una postura totalmente diferente a cómo está trabajando en su laboratorio. Ahora, acá hay algo que sería muy importante destacar. La ciencia y la filosofía, apoyadas en el saber crítico, aún mucho después del inicio de su desarrollo, estaban incididas por rasgos característicos del saber vulgar. Y quizá la ciencia es la que más, con pasos agigantados, ha logrado desprenderse de esa parte de subjetividad. No así me parece a mí la filosofía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un filósofo habla de Dios, por ejemplo, ¿verdad? A Dios se lo vive de forma predominante desde la fe. Dios es un asunto de fe. Quien decide creer en Dios, ¿verdad?, lo decide por elección propia. Es una decisión subjetiva. ¿Ok? Y desde la fe, esa persona que decide creer en Dios no está obligada a demostrarle a nadie los fundamentos y los argumentos y las pruebas o las razones por las que cree en Dios, porque es un asunto de fe estrictamente. ¿Ok? Y eso es un saber vulgar. ¿En qué sentido? Un saber común a miles de millones de personas en todo el planeta. Todas las personas viven dentro del hecho religioso, salvo los ateos. ¿Ok? Pero el ateo, aún para negar la existencia de Dios, lo nombra, pero no tiene cómo comprobar que Dios no existe. Entonces, tanto el hombre de fe como el que no cree en Dios, por ejemplo, viven en un saber vulgar, en el sentido de que comúnmente el uno cree en Dios, tiene fe en Dios por elección propia, el otro no, porque dice que Dios no existe. ¿Ok? Pero ambos viven en una constante subjetividad, en un saber vulgar, en un saber común a muchísimas personas en el planeta. ¿Ok? Ahora, desde el saber crítico, yo no puedo, por ejemplo, por capricho decir que el próximo año la Tierra le va a dar la vuelta al Sol en 200 días, porque eso no es así. La realidad me dice otra cosa. Entonces, el saber crítico, justamente cuando el saber vulgar pretende entrometerse, tener una incidencia, tiene que esgrimir sus argumentos, sus pruebas, sus razones, sus principios, sus fundamentos y decir, mire, no señor, no es así. Mire, aquí está. La Tierra no le va a dar la vuelta al Sol en 200 días. Son 365 días y eso no va a cambiar nunca. ¿Ok? Puede cambiar el hecho de que usted mañana decida no creer más en Dios o decida dejar de ser ateo y creer en Dios. Ok, no está obligado a comprobar nada, porque es un asunto de fe. ¿Ok? Pero a mí como científico me toca sacarlo del error. ¿Ok? De que usted venga a decirme que la Tierra este año le va a dar la vuelta al Sol en 200 días. Bueno, esto es un ejemplo solamente, ¿no? Esto es un ejemplo para apoyar la base teórica acá en la que me estoy apoyando para la disertación. Ok, la afirmación, bueno, fíjense ustedes en esto, ¿no? Acá hay algo, ya venía un ejemplo como parte de la base teórica muy interesante. La afirmación de que la Tierra tiene unos 3.000 millones de años, ¿verdad? Se la puede saber por haberla leído en cualquier revista o semanario popular. Pero el haberla leído así no es garantía científica, ¿ok? Ni cosa que se le parezca. Ese conocimiento puede parecer conocimiento científico, pero en tanto que uno se limite a repetirlo sin más, y en tanto que lo haya extraído de una fuente tan poco seria, sería saber vulgar y no crítico, porque no se dispone de los medios para fundamentar la afirmación. Pero
formulada en un trabajo de geología, en cambio, sí tendrá carácter crítico. Yo creo que perfectamente puedo relacionar esto con el ejemplo que les colocaba anteriormente, ¿verdad? Claro, si yo leo un tema que tenga que ver con el universo, ¿ok? Por ejemplo, hasta hace un tiempo relativamente reciente se decía que nuestro sistema solar tiene 9 planetas. Hoy en día sabemos que no es así, sabemos que son más, muchos más planetas, y que hay planetoides también. Incluso Plutón dejó de ser clasificado como planeta por el tamaño, porque no reúne los requerimientos mínimos desde la ciencia, ¿ok? Desde el saber crítico. Entonces, si yo vengo y le digo a una persona, mire, Plutón no es un planeta, Plutón es un planetoide, eso desde mi postura es saber vulgar, porque yo estoy repitiendo como el loro. Yo me estoy convirtiendo en eco de algo que leí en un libro, que vi en una revista, que escuché en un video por internet. Y desde mi postura, ese hecho de que Plutón no sea un planeta, eso es saber vulgar. Pero el científico, en su postura crítica, me demuestra cuáles son los argumentos técnicos, las bases o los principios en los que se basa para decirme que Plutón no es un planeta, y desde esa postura científica, argumentada, analizada, discernida, estudiada, razonada y comprobable, con argumentos en la mano que no me permitan refutar por ningún lado lo que me está diciendo científico, ahí sí es saber crítico. Entonces fíjense ustedes lo interesante que es esto, ¿no? Y hay que aprender a establecer esa diferencia también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya lo he explicado de manera como muy detallada, ¿no? De manera que la característica que permite separar el saber vulgar del saber crítico no está tanto en el contenido de los conocimientos, ya lo he aclarado, en lo que estos afirman, sino más bien en el modo como lo afirman, en que estén convenientemente fundados, ¿ok?, en nuestra actitud frente a los mismos. Si no hay argumentos, si no hay fundamentos, si no hay maneras de comprobar lo que estoy diciendo, ¿cómo puedo asumirlo como saber crítico? No. Y eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el saber crítico es objetivo. O me obligo a comprobar lo que estoy diciendo sin que no quepa la menor duda, o me olvido de que es un saber crítico. Si no hay fundamentos, si no hay argumentos, maneras de comprobarlo sin que quepa la menor duda, no hay saber crítico. Entonces, esa es la diferencia con respecto al saber vulgar. Bueno, ya para darle cierre a esta disertación del día de hoy, dentro del saber crítico, pues ya dijimos que se distinguen la ciencia y la filosofía, ¿ok? Hay dentro de este saber crítico tres tipos de ciencias, ¿ok? Las formales, como la matemática y la lógica, y las reales, fácticas o ciencias de la realidad, que a su vez se subdividen en ciencias naturales, que pueden ser descriptivas, como la anatomía, descriptiva o la geografía, o explicativas, como la física o la química. Y finalmente las ciencias del espíritu, llamadas también ciencias morales o ciencias de la cultura, o ciencias sociales como la historia, la economía, la sociología y la psicología. Ok, yo les he dejado ahí un cuadro al final, donde el saber crítico se divide en ciencia y filosofía. La ciencia está dividida en formales y reales, las ciencias reales en naturales y del espíritu, y las naturales en descriptivas y en explicativas. Yo no voy a ahondar más en el tema del saber científico. No, a mí me interesaba sobre todo destacar la parte del saber crítico, ¿ok? Era la que más en realidad me interesaba destacar,
porque es fundamental para la filosofía. La filosofía no se puede apoyar en otro tipo de saber que no sea el saber crítico. Entonces, bueno, de esta manera le vamos a dar cierre a la disertación del día de hoy. Bien, fíjense ustedes en lo siguiente. A partir de la próxima semana vamos a empezar a desarrollar los temas ya de filosofía. Vamos a decir que con una pertinencia ya mucho más directa desde el punto de vista filosófico, y atendiendo ya a la necesidad de apoyarnos en filósofos, en corrientes filosóficas como tal, para empezar a profundizar un poquito más ya en el tema y para darle continuidad al recorrido de nuestra senda filosófica. En estos dos primeros meses de disertaciones yo quise darle o destacar, ¿verdad?, el valor, la importancia tan fundamental, primero, de saber leer y escribir bien si realmente queremos iniciar un recorrido por la senda de la filosofía. Y segundo, la necesidad también de saber o de conocer cuál es el saber que tiene un valor, el saber en el que se fundamenta el desarrollo de la filosofía también. Entonces, por eso yo hice esta breve disertación sobre los tipos de saber, el vulgar y el científico, el vulgar y el crítico, que fue el que más se destacó, y apenas se hizo mención del saber científico. ¿Ok? Ahora bien, fíjense ustedes en lo siguiente. A partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar los métodos de la filosofía. Ya, nos metemos más de lleno en el tema de la filosofía como tal, porque es demasiado importante. Antes de empezar a desarrollar la historia de la filosofía como tal, todavía nos quedan temas como las características del lenguaje filosófico, las tendencias filosóficas, las corrientes, ok, pero ya lo vamos a desarrollar de una manera alternada, Y esto se los estoy diciendo porque yo vi que el video de Aspasia de Mileto particularmente tuvo una aceptación muy interesante, de verdad. Entonces uno se va dando cuenta de cuál es el interés del espectador, ¿ok? Y hay que seguir por ahí, ¿ok? Hay que ser objetivo, atender a lo que la gente ve con más interés, ¿ok? Y no quedarse en el punto de vista particular, ¿ok? Entonces, la próxima semana empezamos a desarrollar los métodos filosóficos, y desde ya los invito a que estén pendientes del próximo capítulo de Senda Filosófica, porque el tema a tratar va a ser universalmente interesante: el método socrático. Vamos a hablar de nuestro amigo Sócrates a partir de la próxima semana. El método socrático como inicio del desarrollo de los métodos filosóficos. Así que de esta manera yo me despido y los espero la próxima semana en un nuevo recorrido por nuestra senda filosófica. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Ya con la disertación de hoy le terminé de dar respuesta a la inquietud de la persona que me hizo la pregunta. ¿Ok? Pensar bien no es un lujo, no es una necesidad, ya lo aprendimos, porque hay que pensar de una forma metódica, organizada, estructurada, racional, objetiva. ¿Por qué? Porque es la única manera de relacionarnos adecuadamente con la realidad, de ver las cosas desde la realidad misma y dar una respuesta más adecuada para mi propio beneficio, para el beneficio de mis semejantes y para el beneficio del mundo. Objetividad y pensamiento crítico como base para pensar bien, necesariamente, no por capricho. ¿Ok? Así que, chao. Hasta la próxima semana.